Claxo, que es impulsado por la Universidad Nacional. Participan equipos de investigación de distintas universidades como la Universidad Simón Bolívar, México, la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, la Universidad Nacional de José Clemente Paz, la Universidad Privada Domingo Sabio, la Universidad de San Martín de Porres y Café. Les recuerdo que el seminario tiene como objetivo promover en el campo de la inteligencia artificial con un enfoque específico en su aplicación para el desarrollo local y regional en el marco de una responsabilidad, disrupción y etnicidad latinoamericana. Mi nombre es Elisa Ramírez y seré la moderadora de esta sesión desde la Ciudad de México. Antes de comenzar, quisiera informarles que al final de la conferencia habrá una ronda de preguntas y respuestas. Les invito a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat a medida que avanza la presentación. Al final las voy a leer en voz alta para que la doctora Acosta pueda responderlas. Y bueno, ahora me complace pasar la palabra a la doctora Brenda Focás. Ella es secretaria de investigación de la Escuela IDAES UNSAM, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Bueno, gracias Elisa, bienvenidos a todos, a todas. Bueno, simplemente quería aprovechar estos minutos para agradecer a José Lugo, a Miguel por la generosidad de invitarnos a participar de este seminario internacional. Desde la Escuela IDAES, este año creamos el Centro de Estudios en Sociedad Digital, donde tenemos distintas líneas de acción, tanto en formación como en actividades, que justamente tenemos esta impronta, ¿no? De dar a conocer, ¿no? Y a problematizar las cuestiones de inteligencia artificial y ciencias sociales, ¿no? Ahí con Flavia tenemos largas charlas, ¿no? Vinculando con esto que a las dos nos inquieta mucho. También el centro está dirigido por la doctora Flora Parteño, cuenta con la coordinación también de la doctora Flavia Costa y del doctor Germán Rosati. Juntos también impulsamos dos diplomaturas, una diplomatura que está ahora por lanzarse, la diplomatura en Inteligencia Artificial, Plataforma Sociedad Digital, y que acompaña el desarrollo de la diplomatura en Ciencias Sociales Computacionales, que ya venía funcionando a cargo del doctor Germán Rosati. Es decir, que tenemos estos intereses que estamos avanzando a tientas, ¿no? Un poco en ese mapa nocturno, como decía Jesús Martín Barbero, pero con la firme convicción de que las ciencias sociales tenemos mucho para aportar en este campo de la inteligencia artificial. Así que simplemente celebrar este espacio y seguir participando en estas acciones, en estos espacios regionales, ¿no? Que fortalecen tanto los vínculos. Así que gracias Elisa. Gracias, doctora Brenda. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestra ponente. Ella es la doctora Flavia Costa, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. Actualmente, la doctora Costa es profesora del Seminario de Informática y Sociedad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y titular de Teorías de la Cultura y el Poder en la Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Sociales, desafíos teóricos y metodológicos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo, y dirige el Tecnocenolab, un laboratorio dedicado a la exploración de modelos analíticos, experiencias creativas y seguridad de sistemas tecnológicos complejos. Su último libro, titulado Tecnoceno, Algoritmos, Biohacker y Nuevas Formas de Vida, fue publicado por Taurus en el 2021. Bienvenida, doctora Flavia Costa. Le cedo la palabra para su conferencia. Muchísimas gracias, Elisa. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, en particular a mis colegas, a Flora Parteño, a Germán Rosati, a Brenda Focás, también al decano, a Ariel Wilkis, de mi institución, con los que estamos
embarcados en este proyecto del Centro de Estudios en Sociedad Digital, por supuesto también a las distintas instituciones anfitrionas y que coorganizan junto con la Escuela IDAES el Seminario Internacional Permanente de Inteligencia Artificial en las Ciencias Sociales, celebrando esta iniciativa que es muy desafiante, como decía Brenda recién, pero al mismo tiempo también es sumamente, me parece, fascinante, ¿no? En sus desafíos, en sus dificultades también para nosotros, pero por eso mismo creo que nos vuelven a conectar con algo de lo que nos trajo hasta aquí cuando éramos muy jóvenes y empezábamos a estudiar y veíamos algo de este mundo ambiente que se estaba desencadenando. Por mi parte, yo empecé en el siglo pasado, siempre digo eso, en el momento en que desembarcaba Internet comercial, no solo en la Argentina y en la región, sino en el mundo, ¿no? En el año 95. Ese mismo año llega a la Argentina el Windows 95, no sé si recuerdan la primera interfaz gráfica realmente rica para todos nosotros. Llega el libro de Nicolás Negroponte, del MIT, Ser Digital, que tenía como subtítulo El futuro ya llegó y solo hay dos alternativas, ser digital o no ser. Y teníamos una internet bastante precaria todavía en nuestras casas, en nuestras ciudades, por teléfono. Y algo de eso que empezó a ocurrir hace ya casi 30 años, recién hoy creo tomamos dimensión de qué es lo que realmente significaba, ¿no? Qué estaba significando para nosotros. Y con los colegas que venimos estudiando esto hace unos años, siempre decimos que el año pasado, entre el chat GPT 3.5, sería, entre el chat GPT y la carta famosa que en marzo del año pasado firmaron, entre otros directivos muy importantes del mundo de la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial, pero también empresarios como Elon Musk, o historiadores como Yuval Harari, que pedían 6 meses de pausa en el desarrollo, ¿no? Y el furor normativo que se desató inmediatamente después, digo, entre ese conjunto, creo que asistimos a algo así como el 95 de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos ante algo que todavía no es visible, completamente visible para nosotros, pero intuimos, sobre todo aquellos que hemos tenido aquella otra experiencia de Internet, intuimos que se está desencadenando algo en relación con nuestro mundo y ahora también sabemos que posiblemente las ciencias sociales tengamos algo especial para decir allí, ¿no? Y algo de eso entonces quiero compartir con ustedes. Creo que algo de las ciencias sociales en general y de las ciencias sociales de la región en particular pueden aportar a la inteligibilidad del fenómeno, del acontecimiento, pero también a como se llama ahora la gobernanza, ¿no? De ese acontecimiento, la conducción de ese acontecimiento que estamos desencadenando en tanto que sociedad. Para recorrer, yo hice un mapa que posiblemente sea excesivo, algunos quizás ya me conocen, saben siempre que soy un poco aluvional y excesiva, pero lo vamos a ir recortando en el camino, ¿no? Pero en principio un mapa de 3 partes, mínimo, muy mínimo, contarles algo de lo que yo creo que es el marco general para comprender esto, a que nos ayuda a entender si tenemos un marco que es la noción de, o la idea, o por ahora el término tecnoceno. Luego, algunos elementos, sí, específicamente sobre las inteligencias artificiales, que tienen que ver con el desarrollo de una perspectiva analítica, que yo soy un poco anfibia, como habrán escuchado que dijo Lisa recién, trabajo en el IDAES, tengo mi base de investigación con ISET, pero desde hace 30 años trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, y entonces mantengo un poco esa habilidad y tenemos equipos, colegas y amigos con los que trabajamos en la tribu, con los que trabajamos un poco en ambos lugares, y bueno, y entre ambas casas hemos desarrollado esta perspectiva analítica, particularmente a partir de que, luego de la publicación de Tecnoceno en el año 2021, en el libro mismo yo comento que mi agenda de investigación ¿no? Continúa siendo después del 21 la inteligencia artificial, y el año pasado, particularmente, el gobierno saliente pidió a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA una investigación sobre el impacto de las IA generativas en la calidad democrática, y yo tuve la suerte de poder dirigir ese equipo. Algo de lo que hicimos en ese trabajo les voy a contar acá también. Y finalmente, una pequeña agenda específica sobre
cómo investigaríamos lo que llamamos los ecosistemas digitales más IA desde las ciencias sociales. ¿Qué propondríamos como agenda de investigación específica sobre este aspecto, ¿no? Les decía que como mirada general para mí ha sido importante, sobre todo con la pandemia. Ya venía trabajando con esta noción previamente, pero fue la pandemia del coronavirus la que creo que a mí, pero también a muchos de nosotros, por la dimensión, por la magnitud del acontecimiento, por el hecho de que el 37 aproximadamente % de la población mundial estaba encerrada en sus hogares durante casi un año, el 90 y pico %, creo que el 93% de la población mundial con algún tipo de limitación de movimiento, y eso, por supuesto, creo que ha sido para todos una caída en cuenta de la escala planetaria, ¿no? De un acontecimiento de escala planetaria. Entonces, en esa suerte de toma de conciencia, ¿no? Esa suerte de inevitabilidad de la apertura, ¿no? Cognitiva hacia la nueva escala, nos pareció necesario, particularmente me pareció necesario, reconstruir algo de este marco. ¿Qué nos había traído hasta acá, ¿no? En el marco de qué podíamos darle inteligibilidad a un acontecimiento como la pandemia del coronavirus, y diría también como el desencadenamiento de algo así como estas inteligencias artificiales generativas de gran escala, ¿no? Que podemos probar desde nuestras casas, digamos, cualquiera de nosotros. El tecnoceno es esta época que habitamos ahora, digamos, ¿no? Es un término que viene a trabajar, a dialogar, a conversar con un término que todos ustedes conocen mucho mejor, que es el de antropoceno. Es una declinación de la noción de antropoceno, tratando de pensar justamente que esa era del antropos, esa era del viviente humano, puede ser comprendida en una particularidad, ¿no? En un aspecto importante, si pensamos que es la época en la que los vivientes con forma humana, si quieren, nos volvemos agentes geológicos, ¿no? Que ponemos en marcha tecnologías de altísima complejidad, de altísimo riesgo también, que nos han permitido un crecimiento enorme, sobre todo las capas prósperas de Oriente y de Occidente, mayor longevidad, acceso a la educación, incluso a la educación superior, acceso a la salud, acceso a productos de consumo. Nos ha permitido crecer casi por 3, ¿no? La población mundial en 60 años, pero esas mismas tecnologías son las que dejan huellas perdurables en suelo, atmósfera, masas acuíferas, ¿no? Biosfera, que pueden permanecer allí por cientos de miles de años, también han contribuido a una merma en la biodiversidad planetaria. Es decir, hay luces y sombras, por decirlo así, de este acontecimiento general, que tiene algo de pequeña historia. No quiero tomarme demasiado tiempo, pero bueno, recordarán que fue en el año 2000 que el premio Nobel de Química Paul Crutzen y el ecologista Georg Stremer no acuña la noción, pero sí la difunde masivamente, la noción de antropoceno, pensando en un enlace entre preocupación ecológica, digamos, ¿no? De sustentabilidad del crecimiento humano, y las distintas disciplinas, ciencias de la tierra, ciencias de la naturaleza, pero también ciencias sociales humanas, que podríamos colaborar en pensar cómo mitigar los impactos no deseados de ese crecimiento, ¿no? Incluso en algunos casos, los impactos catastróficos. Ese término, como saben ustedes muy bien, desencadena también una controversia pública con distintos aspectos. La nominación, es antropoceno, es capitaloceno, es tecnoceno, ¿no? Pero también la periodización, cuando comienza, en fin. ¿Es verdaderamente el humano, el antropos, el agente de esta transformación, o es una sociedad particular, un grupo social, una clase en un momento, ¿no? Bueno, estas preguntas para las cuales se ha ido construyendo evidencia. Uno de los autores que más ha contribuido para construir evidencias para que la Comisión Internacional de Estratigrafía, y en particular el Grupo de Trabajo del Antropoceno, pudiera llevar a la Comisión de Geología Internacional la hipótesis de un cambio de época, un cambio de era geológica, fue Bill Steffen, otro químico importante australiano. Paso acá a mostrarles algo de Steffen, que me parece siempre significativo, que son estas curvas en las que en rojo van a ver el sistema humano, en celeste el sistema Tierra, cambios a lo largo del periodo que va desde los inicios de la Revolución Industrial hasta nuestros días,
Y lo que se percibe, digamos, como una constante más o menos regular y más o menos evidente, es que a partir de lo que aquí ustedes ven como una línea de puntos, que es 1950, muchas de estas variables, que es población humana, población dentro de las ciudades, consumo de fertilizantes, PBI global, consumo de agua potable, al lado de los humanos, emisiones de dióxido de carbono, capturas pesqueras, pérdida de bosques tropicales, pérdida de biodiversidad, lado de la escala Tierra. Bueno, en todos los casos, en torno a 1950 se produce una gran aceleración, que de hecho es el título del texto de Stephen, ¿no? Vuelvo atrás un poquito. El aporte de esta evidencia hace que en el 2019 buena parte de la Comisión Internacional de Estratigrafía, que trabaja específicamente en el grupo del Antropoceno, vote en favor de la tesis de que el Antropoceno constituye una nueva era geológica. Saben seguramente ustedes que en febrero de este año esa decisión fue revertida. Es decir, la Comisión volvió a votar en un largo proceso que todavía no está terminado, del pasaje del término al código, de la idea, de la palabra, ¿no?, de antropoceno a la noción científica de antropoceno para la geología específicamente. Bueno, hemos venido, ha habido un revés, ¿no? Lo cual no significa que para nosotros no sea de todas maneras interesante seguir pensando en términos de una gran transformación, una gran aceleración, un gran salto de escala, lo llamamos también, ¿no? Para lo cual, insisto, la pregunta por la nominación es una pregunta relevante, pero no necesariamente tiene que ser respondida bajo la forma de cuál es quién tiene razón, ¿no? Yo creo que tanto los que hablamos de tecnoceno como los que hablan del capitaloceno enfocamos campos o focos de experiencia específicos sobre los cuales consideramos que es necesario actuar si queremos mitigar o revertir los impactos negativos de este acontecimiento total del antropoceno, tecnoceno, capitaloceno. La noción de tecnoceno particularmente a mí me sirve o nos sirve, y la defendemos por dos o tres motivos. Por un lado, porque es coherente con la periodización que adopta el propio grupo de trabajo del antropoceno, que es que el inicio del antropoceno es 1950, a partir de que se encuentran en distintos puntos del planeta, en los sedimentos, ¿no?, huellas de plutonio 70, cesio 137 y otros residuos radioactivos provenientes de la energía nuclear civil, de las detonaciones en los océanos, sobre todo, de pruebas de la energía nuclear civil posteriores a la Segunda Guerra Mundial. O sea, según los geólogos que apoyan la idea del antropoceno, el inicio de esta época del humano, del viviente humano, es la década del 50 del siglo pasado. Para nosotros eso es precisamente una clave de lectura de que el antropoceno es en verdad un tecnoceno. Es el acontecimiento tecnológico de energías de altísima intensidad como la nuclear, la petroquímica, la bioinformática, y entre ellas también las tecnologías infocomunicacionales. Y ahí paso al tema 3, digamos, ¿no?, a la razón tercera por la cual creo que ese concepto nos sigue siendo muy útil, porque nos permite incluir dentro de la agenda ecológica del antropoceno algo que no está dentro de esa agenda, no estaba hasta el tecnoceno sudamericano, que es decir, para que esto pudiera desencadenarse fue necesario toda una infraestructura infocomunicacional que permitió precisamente construir y sostener la escala global, la escala planetaria. La escala del planeta, el just in time del posfordismo, si quieren, solo puede ocurrir si hay una infraestructura infocomunicacional, de logística, ¿no?, y de comunicación que lo permite. Es decir, dentro del territorio específico de las problemáticas del antropoceno están las tecnologías infocomunicacionales. Y finalmente, bueno, como decíamos recién, no se trata solo de nombrar la época, la era del humano, sino de señalar un campo de experiencia sobre el cual actuar, ¿no? La tecnología o las relaciones sociales capitalistas de producción. Bueno, perfecto. En ambos casos me parece que estamos aportando a la inteligibilidad del acontecimiento y al tratamiento de ese acontecimiento a partir de vías específicas. Bueno, esto también es parte del trabajo de Stephen, ¿no?, cuáles son los umbrales de reversibilidad, ¿no?, las pirámides del riesgo propias de los estudios de riesgo. El rojo es así, ya ha pasado todos los límites, a menos que confiemos en que la propia ciencia y tecnología, sobre todo la propia tecnología, podría revivir a las especies que están extintas.
a los Jurassic Park, vamos a decir que hemos atravesado umbrales de irreversibilidad, por lo menos con los mamíferos terrestres, entre los que había en 1900 y los que hay hoy, un 16% de las especies de mamíferos terrestres existentes han desaparecido y hay un 9% en vías de desaparición. A eso llamamos umbrales de irreversibilidad. Primer tema, y cierro acá, ahí sí es una propuesta analítica nuestra, digamos, ¿no? El enfoque del tecnoceno. Para pensar este acontecimiento tenemos que repensar y poner mucho énfasis en el problema de las escalas, identificar escalas. Si vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a tener que pensar primero en qué escala estamos pensando si queremos decir que las inteligencias artificiales pueden hacer tal o cual cosa, el riesgo de la inteligencia artificial. Bueno, según en qué escala hablemos, vamos a identificar determinados problemas, vamos a identificar determinadas metodologías, vamos a identificar determinadas materialidades, etc. No pensamos en las distintas escalas, en la especificidad de cada escala, se nos convierte en una suerte de fenómeno total y no podemos explicarlo, digamos. Y además, si intervenimos con las herramientas de una escala para pensar la otra, digamos, para pensar otra escala, posiblemente fallemos, nos equivoquemos en el análisis. Nosotros habitualmente, los que venimos de las ciencias sociales, estamos habituados a pensar en estas escalas, la 2 y la 3, si quieren, la micro y la meso, sería, ¿no? Pero es la relación entre individuo y sociedad. Pensamos siempre así, o desde los inicios de nuestras ciencias sociales en tanto que tales, digamos, nuestro escenario específico de trabajo es la relación entre individuo y sociedad, ¿no? Entre el uno, lo múltiple, la singularidad viviente y la multiplicidad viviente, que en última instancia es la especie humana, ¿no? Pero, por supuesto, dentro de esa especie se recortan poblaciones, ¿no? Y sociedades, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que comunidad o que tribu, que cara a cara, interpersonalidad, sino que ya cuando pensamos en individuo y sociedad, estamos pensando en un nivel de abstracción mayor, ¿no? Que si pensamos en la comunidad orgánica. Los problemas de la sociología del siglo XIX. ¿No? Ahora bien, ya en el siglo XXI, y gracias en todo caso, en relación con el acontecimiento del desencadenamiento tecnológico, científico-tecnológico, de determinadas metodologías de intervención sobre lo viviente, en particular lo viviente humano, pero no solo, lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy tenemos políticas de lo viviente y tecnologías que operan sobre lo viviente de manera controlada, cuyo rango de acción es algo que es menos que un individuo singular, que un cuerpo. Que operamos controladamente en escalas infracorporales sobre células madres, sobre genes, sobre tejido cultivado, ¿no? Sobre la relación entre las especies, embriones interespecie, en 2019, en un equipo dirigido por un científico español, pero radicado en China, durante 19 días vivió un conjunto de embriones interespecie humano-primate, otro primate. Es decir, estamos hablando de intervenciones controladas de intercambio o de combinación y hibridación interespecie que no podrían darse nunca de manera silvestre. Por otro lado, además de la escala infracorporal, o si quieren, preindividual, ¿no? La escala corporal, o si quieren, del individuo, la escala de la singularidad, la escala de lo social, estamos también actuando de manera cada vez más controlada en una escala macro, que también podríamos llamarla macro-macro, que es la escala de la especie, la escala planetaria, la escala del acontecimiento global, la relación entre las especies, la relación con el ambiente, en última instancia también la relación con el afuera de la Tierra, la idea de terraformar la Luna, terraformar Marte, son imaginaciones científico-técnicas y en algunos casos desarrollos científico-técnicos que buscan ya atravesar incluso la escala planetaria. Quiero decir con esto que nuestro problema de hoy ya está, inscripto en toda una genealogía de desarrollos científico-técnicos que están pensando en 4 escalas, no solamente en 2 escalas. De ahí que las ciencias sociales que solíamos trabajar aquí, y que tenemos buena parte de nuestras teorías y metodologías orientadas a pensar esto, tengamos que hacer el esfuerzo de salir a lo micro
y a lo macro, para poder comprender el desencadenamiento de un acontecimiento, digamos, inhumano, o más que humano, si quieren, después pregúntenme sobre eso un poco, hablamos algo de eso, que serían las inteligencias artificiales, las últimas emergentes, digamos, no solo las generativas, pero sí las inteligencias artificiales emergentes. La agenda de investigación propia de esta perspectiva del tecnoceno no empieza con las IA, pero las incluye, y la vengo yo comentando hace bastante tiempo, la repaso muy rápido, pero en principio implica dos niveles de materialidad que tenemos que prestar atención: la materialidad de las infraestructuras, de la geopolítica del ecosistema digital más IA, en la cuestión de las escalas, también de esas infraestructuras. También un desarrollo una dimensión de la materialidad que tiene que ver con los restos, las huellas, las zonas de sacrificio de ese desarrollo tecnológico, la preocupación por la huella, la ruina. Perdón, ¿alguien me está haciendo una pregunta o está? De una manera concreta, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Flavia, Sí, era un micrófono abierto, ya lo cerramos. Gracias, sí, me imaginé que podía pasar, no hay problema. Sí. Luego, un tercer nivel que todavía estamos tratando de nombrar mejor, pero que tiene que ver con prestar atención al acontecimiento específico de la combinación entre datificación y digitalización, que tiene al menos tres preguntas, tres niveles de pregunta. Por un lado, la pregunta por un nuevo tipo de conocimiento acerca de las multiplicidades de movimiento, un nuevo tipo de nooscopio, lo llamaba Spinelli, es decir, un nuevo tipo de instrumento que nos permite ver algo que no podríamos ver sin ese instrumento, y por lo tanto, por decirlo de alguna manera, para nosotros no existía hasta ahora. Luego, los fenómenos que tienen que ver con la vigilancia masiva, que ya son usos específicos de ese tipo de instrumento, y al mismo tiempo, todo lo que ha sido la investigación acerca de lo que es la llamada gubernamentalidad algorítmica, los procedimientos de conducción de conductas que son posibles a través de los procesos de gratificación y digitalización. En cuarto lugar, tenemos todo ese enorme campo de investigación, si quieren, más de las semióticas y los estudios de la producción y circulación del sentido, que tienen que ver con la mediatización profunda, desde las hipermediaciones, la semiosis en red, etc. El campo del territorio de los accidentes, la pregunta por el accidente, la pregunta por el riesgo y la seguridad como parte de la pregunta de las ciencias sociales, ¿no? La hemos dejado en los ingenieros, me parece que hay que recuperar rápidamente esa pregunta para el campo de las ciencias sociales: cómo habitamos estos mundoambientes digitales de forma segura, segura en el sentido de safe, no en el sentido de secure, no la seguridad policial, ¿no? No en el sentido de la ciberdelincuencia, ¿no? O la ciberseguridad, sino que sea seguro en términos, por ejemplo, de respeto de los derechos humanos básicos, respeto de la calidad democrática, ¿no? De la integralidad y de los derechos personalísimos de las personas. Bueno, en ese sentido, y por eso importa a las ciencias sociales y a las humanidades, ¿no? Luego, bueno, todo el aspecto que tiene que, toda la investigación que tiene que ver con las normativas y las recomendaciones asociadas al uso de estas tecnologías, donde ahí también tenemos una intervención específica. Decimos, bueno, tenemos que pensar para las ciencias sociales, y no porque sea un error pensar en la ética de la IA, sino porque es fundamental pero insuficiente el enfoque de la ética de la IA. Necesitamos un enfoque sistémico que complemente el enfoque ético. Ahora vamos, si quieren, un poco más allá. Acá estoy solamente nombrando o dándole los títulos. Luego hay todo un campo de investigación que nos acerca más a las humanidades y a la filosofía, sobre todo, que tiene que ver con pensar las ontotecnopolíticas, digamos, las políticas y tecnologías de lo viviente ya operan a niveles ontológicos. Entonces nos preguntábamos por los modos de subjetivación, nos preguntábamos por las formas de vida, y hoy nos tenemos que preguntar también por la coevolución humano-máquina, ¿no? ¿Cómo vamos a ir coevolucionando con estos poderes inhumanos más que humanos, ¿no? Con los que ya, de alguna manera, estamos totalmente o casi totalmente integrados, ¿no? Compatibilizados, como dice Paula Sibilia, ¿no? Compatibilizados con ellos. Y finalmente hay una dimensión que para mí es muy importante también, para nosotros, para las científicas sociales,
que tiene que estar muy atento y trabajar siempre junto, ¿no?, con lo que está ocurriendo en el campo del arte y el campo del pensamiento. Digo pensamiento y no filosofía porque no me refiero a un pensamiento disciplinar, sino que me refiero a toda la dimensión de pensamiento que recorre las distintas disciplinas, la teoría social, la teoría política, pero también las teorías científicas, las teorías económicas, ¿no? Que hay toda una dimensión de pensamiento que nosotros hemos compartimentalizado disciplinarmente y ahora necesitamos ¿no?, atravesar, pensar con ellas, para identificar imaginarios, exploraciones, experimentaciones, condensaciones de sentido que no habríamos visto en otros procedimientos que no fueran artísticos o de pensamiento, y también atendiendo a lo que en esos ámbitos del pensamiento, insisto, en las distintas teorías de distintas disciplinas, pero también en el arte como praxis y como teoría, aparece como una suerte de imaginación. El otro día unas colegas españolas me enseñaron un término, hipersticial, que orientan hacia el futuro, los futuros que nos parecen probables, posibles, deseables, indeseables, ¿no? Bueno, ahí está ese campo de experimentación y condensación de sentidos. Si no lo atendemos, ¿no?, si no miramos con ellos, nos estamos perdiendo una parte importantísima del conocimiento que se está produciendo. Acá recorro un poco con Flavia, perdón, doctora Flavia, perdón, es que nos están comentando que no se ve la parte de arriba de la presentación. No sé si eso tenga que ver a ver con si su lo podemos configuración. cambiar. A ver, yo esto no tengo muy claro cómo se hace, pero lo Que se ve como intentaremos. cortada. A ver, como la portada, o sea, que no recorre las páginas, ¿eso me estás diciendo? No, sí recorre, pero Ok. la parte de arriba se corta. Hay una raya verde, no sé de dónde viene, me encantaría sacarla. Y después está esto que es un... A ver, no sé si ya sé, yo lo veo bien, pero no sé los demás, si No nos sé gustan los demás. compartir. Bueno, lo lamento, perdonen. Discúlpenme, soy mejor haciendo ideas que usando la tecnología. Bueno, ojalá funcione. Sé que esto tenía una solución un poco mejor que esto, pero no, ahora no me acuerdo cómo era. Vamos a ver acá. Si no, Sí, pero bueno, lo que decía recién, perdón, vamos a algunas imágenes, ¿no? Hablamos de infraestructuras, me parece que parte de nuestro trabajo es mapear infraestructuras. Todos ya sabemos, ¿no?, los cables submarinos, ¿no?, los hubs, la infraestructura de nube, ¿no?, lo que hay dentro de este edificio de Manhattan, del ex Western Union Building, ¿no? Bueno, recordar, bueno, que no haya nada así como una nube, que todo es infraestructural, es propietario, ¿no?, que aun cuando sea nanométrico, es material. Y esa materialidad tiene sentido, tiene un valor económico, hay una lucha geopolítica por ella, por ese valor económico, por esa materialidad. Entonces, para nosotros, si no tenemos un mapa claro de estas materialidades de las inteligencias artificiales, se nos escapa fundamentalmente una herramienta analítica central, que es la herramienta que nos permite leer la geopolítica de la vida. Por ejemplo, en nuestros países del sur, y particularmente el llamado Triángulo del Litio, Bolivia, Chile, Argentina, hoy sabemos perfectamente que estamos en un momento clave en la transición energética, y el ejemplo que siempre doy es en el año 2022, cuando se estaba por votar por el primer intento de reforma de la Constitución chilena. Un domingo se votaba, el jueves anterior el Washington Post publica una nota de opinión del board, ¿no?, donde decía: Chile debe reescribir su propuesta de nueva constitución, ¿no? Era una voz de orden. Y las primeras dos palabras de esa voz de orden, las tengo copiadas acá abajo, el litio. El litio es clave en las baterías que funcionan. Para Estados Unidos es muy importante lo que vaya a ocurrir. Es decir, claramente esas materialidades que tenemos que mapear, que tenemos que tener un mapa permanente de esas materialidades, son parte de la posibilidad de inteligibilidad de los acontecimientos. Si no tenemos esos mapas, no vamos a poder comprender los acontecimientos, no vamos a poder hacer nuestra ciencia. El otro mapa al que también hay que atender, que también hay que registrar, que es el mapa de los restos, ¿no?, lo que queda, lo que resta del desarrollo. ¿Dónde están estas ruinas, estas zonas de sacrificio? ¿Qué pasa con ellas? Todos
recorremos a diario zonas de sacrificio, ¿no?, de nuestro desarrollo industrial, ciudades enteras creadas y abandonadas en función de ese desarrollo, y como suelo decir, para los latinoamericanos, las ruinas son nuestro hogar. Nuestra pregunta no es acerca de cómo solamente, cómo evitar la ruina, sino cómo hacer de la ruina un hogar, porque ese es el espacio en que habitamos. Entonces, la pregunta por la ruina, digamos, la pregunta por el resto, la pregunta por las zonas de sacrificio, la pregunta por la basura, la pregunta por las falsas donaciones, ¿no?, es parte de la pregunta fundamental de las materialidades que componen este ecosistema digital. Masiva. También es la pregunta por la habitabilidad de nuestras ciudades, ¿no?, como la artista Florencia Levi, que trabaja en nuestra universidad, en la Universidad de San Martín, y en el 2016 hizo una expedición a un espacio particular en China, ¿no?, en el complejo minero de Baotú, donde se encuentra con esta ciudad sumamente contaminada, con una habitabilidad insostenible, ¿no? La documenta, bueno, la llevan presa, bueno, digo, después podemos conocer un poco del recorrido de Florencia, pero construye con eso, me parece, un tipo de acción artística sumamente interesante, rica, que vale la pena recorrer. De los restos materiales, de las huellas materiales, voy a otras huellas, que son las huellas de nuestros trayectos en línea y también nuestros trayectos en la vida real, ¿no? La trazabilidad de las huellas, que desde el 2012, 2013, 2014, hace una década, no hace tanto tiempo, y esta sí es una de las verdaderas novedades de la tecnología de los últimos años. No vieron que siempre las tecnologías son novedades. Todos los años hay muchas novedades, pero en verdad no hay casi ninguna novedad. Pero algunas sí son novedades. Y esta es una novedad, la posibilidad de entrecursar la huella biométrica, o si lo que llamamos a decir, la huella dactilar, dedo, ¿no?, iris retina, forma de la cara, tonos de la voz, movimiento corporal al caminar, si hacemos mucho movimiento, sudoración, hay mucha huella biométrica, no solamente sonómica, ¿no? Combinar esa información con la información comportamental de nuestro trayecto en línea, ¿no? Eso que rápidamente podemos identificar cuando subimos una foto a una plataforma, por ejemplo Facebook, y nos dicen, ¿quiere etiquetar a Menganito? Así que la plataforma ya tiene la información biométrica de esa persona a la que nosotros acabamos de sacar una foto, ¿no? Esa combinación permite una trazabilidad y una combinación, una combinatoria que tiene que ver con la digitalización, que todavía creo que no somos capaces de imaginar lo que ese cruce puede llegar a mostrarnos, ¿no?, a darnos. Pero en principio, atender a esa dimensión de la digitalización como una dimensión que, como les decía recién, combina, por un lado, un nuevo tipo de aparato de visión acerca de lo social, de lo viviente humano en movimiento. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué ejemplo les puedo dar de esto? ¿Se acuerdan del famoso caso de Cambridge Analytica? Recordarán seguramente también la investigación de Michael Kosinski, el estudiante de doctorado en psicometría en la Universidad de Cambridge, que hace un test psicométricos que, digamos, que publica en Facebook, porque todavía hoy la Universidad de Cambridge tiene un acuerdo con Facebook para poder enviar a toda la Facultad de Psicología, para poder hacer test psicométricos que se prueben en la plataforma y que la gente voluntariamente, para obtener el resultado gratuito del test psicométrico, deja sus datos. Entonces, bueno, Kosinski hace en 2000, lo publica en el 13 y luego la segunda resultado en el 15, o sea que fue entre el 2011 y 2012, lanza para hacer su tesis de doctorado un test psicométrico en el que él quiere saber no solamente datos de personalidad, sino también datos que tienen que ver con otros aspectos de la vida de esos usuarios, digamos, ¿no? Orientación política, orientación sexual, si sus padres estaban separados, si tomaban drogas o alcohol, etcétera, ¿no? Color de piel. Bueno.
Y lo que descubre Kosinski, que primero que recibe algo inédito en la historia de la psicometría, recibe 60.000 respuestas. Tiene en sus manos la encuesta más grande en la historia de la psicometría. Pero además se encuentra que gracias a que puede ser computada esa información por computadores científicos, digamos, técnicos, y no por personas, ¿no? Por ordenadores, por computadoras, permite obtener marcadores o indicadores de alta fiabilidad, de alta confiabilidad sobre estos temas: a quién voy a votar, qué religión profeso, qué color de piel tengo, si mis padres están o no separados, a partir de aspectos que jamás un investigador humano hubiera hipotetizado. Por ejemplo, que me gusta Hello Kitty, porque yo cuando era chica se usaba Hello Kitty, a mí me sigue gustando, le di me gusta a Hello Kitty. Y haber dado me gusta a Hello Kitty es un altísimo indicador de un comportamiento político. O un altísimo indicador, más del 95% de fiabilidad, de que soy heterosexual, es porque le di me gusta a Adidas Originals, las mujeres. Y en los varones, un altísimo indicador de alto coeficiente intelectual es haber dado me gusta a la saga del Padrino, y un indicador de alta fiabilidad de bajo coeficiente intelectual es haber dado me gusta al canal ESPN 2. Ahí todos esos ejemplos que acabo de dar, Hello Kitty, Adidas, El Padrino, ESPN 2, y coeficiente intelectual, orientación sexual, jamás hubieran sido hipotetizados por un investigador humano. Es decir, eso nunca se hubiera leído. Es posible leerlo, porque esas inteligencias más que humanas, inhumanas, ¿no?, son capaces de ver estas correlaciones simples e identificarlas. Durante un tiempo, no va a ser para siempre, pero durante un tiempo, esa muestra nos va a dar un saber acerca de lo social que ningún humano hubiera sabido. Una suerte de rayos X de lo social totalmente novedoso, un oscopio. Además de, por supuesto, permitir una trazabilidad, lo cual implica la posibilidad de vigilancia masiva, y permitir también algunas operaciones de lo que llamamos gubernamentalidad algorítmica o gobierno algorítmico de algunas conductas, o si no, más simplemente conducción de conductas. Datos que vamos a compartir de esta digitalidad para tener un poquito de idea. Somos 8.080 millones de personas hoy, aproximadamente, en el mundo, con menos de un 60% de urbanización y un 66% de penetración de Internet. En Argentina, a ver si tengo acá el dato, somos 46 millones de personas con mucha mayor urbanización, el octavo país más grande del mundo en territorio, con una densidad de población relativamente baja. Sin embargo, el 92% de esa población vive en ciudades, y un 88% de penetración de Internet. México, ustedes tienen más población en México, pero también la urbanización supera el promedio, 81, casi 82%, y es casi igual el número de conectados a la red. Este dato me parecía aún más significativo y más inquietante para nosotros, a nosotros latinoamericanos, digo, no solamente argentinos y mexicanos. Horas del día que pasamos en Internet, las personas de entre 16 y 64 años. Acá tenemos Brasil, Argentina, Colombia, Chile, México, ¿no? El promedio mundial es el blanco. Somos de los que pasamos más tiempo en Internet, entre 9, los argentinos, ¿no?, los brasileños, a 8 y pico horas por día en Internet en distintos dispositivos. Es decir, que los acontecimientos que ocurren en el mundo digital a nosotros nos interesan particularmente. Quizás a los japoneses también pasan menos de 6 horas, pero a nosotros nos interesa muchísimo. Decíamos recién los procesos de mediatización profunda, acontecimientos o fenómenos como los de transmedia o el deepfake, son temas que podemos abordar desde esta perspectiva. Me detengo, en cambio, en algo que es menos común o menos habitual para nosotros, que es el pensamiento acerca de los accidentes. Y ahí quizás me tenga que mover un poquito, pero no tengo tiempo, entonces no lo voy a hacer. Pero sí decirles que en el Tecnoceno los acontecimientos, los incidentes pueden ser, ¿no? Hay incidentes que se vuelven, debido al
a la intensidad de las tecnologías que desencadenamos, y que en general las tenemos bajo control, digamos, ¿no? En general están controladas, pero el día que hay un accidente, se puede generar accidentes de tipo general que atraviesan regiones enteras, la pandemia o Chernobyl, multiescalar para tratar con ellos. O sea, ellos operan sobre escalas diferentes, desde la doméstica hasta la global. Para tratar con ellos necesitamos utilizar, transversalizar las disciplinas que intervienen, y algunos de estos acontecimientos tienen víctimas de cuarta instancia, víctimas que todavía no nacieron en el momento en que se desencadena el accidente o incidente. Bueno, un teórico que a mí me interesa muchísimo, que es Paul Virilio, un filósofo de la técnica del siglo XX, pero que también trabajó en el XXI, decía que el accidente es un milagro al revés, un milagro laico, un revelador. Él decía que se imponía para la ciencia el trabajo sobre el accidente. El trabajo sobre la ciencia no puede desarrollarse sino por el trabajo sobre la negatividad, del error. Pero miren también cómo accidente, en verdad, construye una familia semántica aquí con error, ¿no? Con aquello que nos permite identificar dentro de un sistema dónde hay una falla y cómo podemos mejorarla. Si el accidente es aquello que nos permite, primero, una apertura heurística. Estamos entre accidentes, decimos nosotros siempre, ¿no? Entre la pandemia del coronavirus y el desencadenamiento de estas inteligencias artificiales generativas de escala mundial, e insisto, a nivel masivo doméstico, la podemos usar en nuestra casa, en el WhatsApp. No es que antes no existieran, pero no estaban acá, ¿sí? Esto, decimos, es un periodo entre accidentes. ¿Qué quiere decir? Que es una apertura heurística, que tenemos la oportunidad histórica de estar viviendo un acontecimiento de escala planetaria que se está desencadenando y donde todavía tenemos algunos márgenes de intervención. Hay un teórico de la técnica, un filósofo de la técnica que se llama Andrew Finberg, que él habla del código técnico. Una vez que se codifica una tecnología, que ya se escribe en un código técnico, si quieren, el más habitual, el que él dice que es más habitual es el código técnico capitalista, que extrae las posibilidades de operación sobre la tecnología de los usuarios y la reúne, ¿no?, a un grupo muy reducido, uno diría un modelo taylorista, ¿no? Separar administración de, o sea, planificación y administración de desarrollo y uso, ¿no? Entonces, bueno, esta operación del código capitalista de extraer el saber obrero, ¿no?, de extraer el conocimiento, sacarlo por fuera de los operadores y los trabajadores, los usuarios, puede ocurrir. Pero mientras estamos en este periodo entre accidentes, mientras todavía no se estabiliza el código, tenemos la posibilidad de intervenir más. Cuando se estabilice el código, va a ser más difícil intervenir, ¿no? Decía contar algo de los accidentes, de lo importante que había sido el terremoto de Lisboa, pero lo pasamos. La pregunta acá es, para nosotros entonces, acercándonos a nuestro tema, ¿cuáles son los accidentes informáticos y cuáles son los accidentes de la inteligencia artificial? ¿Sí? Aunque estamos yendo hacia ahí. Bueno, ¿cómo pensamos accidentes de ella? ¿Qué es un accidente o un incidente de ella? Dato importante, hay un equipo de la OCDE que ya está trabajando un monitor de incidentes de IA, lo pueden encontrar en internet, es muy fácil. El equipo, de alguna manera, está liderando la reflexión acerca de los incidentes de inteligencia artificial y tiene como ejemplo, si quieren vemos, obtiene esa información con inteligencia artificial, recorre con inteligencia artificial en los diarios del mundo, chequeando que los incidentes aparezcan en distintos periódicos y entonces relevan por país los distintos incidentes de inteligencia artificial. Y un incidente de vigilancia masiva es el que ocurrió en el año 2022 en China, cuando unos ciudadanos de Shanghái estaban protestando porque unas entidades financieras habían congelado las cuentas y de pronto a todos se les pone en rojo el semáforo de COVID, ¿no? Ellos seguían usando en ese momento un semáforo para quienes podían salir o no de sus casas, rojo ahora no podían salir, amarillo no podían entrar en el transporte público ni entrar en edificios públicos, verde, libre circulación. Bueno, a todos los que protestaban se les puso en rojo, ¿no?, este semáforo. Entonces, bueno, ahí tienen un ejemplo de un uso de vigilancia masiva, que es lo que la Unión Europea prohíbe. Es uno de los usos prohibidos de la IA en la ley de la Unión Europea que entró en vigencia ahora en agosto. Otro ejemplo de incidente de IA ocurrió en los Países Bajos y, de hecho,
lo que permite, lo que hace, lo que desencadena que la ley de la Unión Europea, es uno de esos casos que hace que la Unión Europea diga, para usos críticos para la población, hay usos críticos de la IA que son de alto riesgo y que tienen que ser monitoreados. El ejemplo de eso es lo que le ocurrió al gobierno de los Países Bajos, entre 2012 y 2019 puso en práctica, primero pidió el desarrollo, luego puso en práctica un sistema de un software de indicación de riesgo para ver quién pedía ayuda social, si verdaderamente la necesitaba o no. Y quienes no la necesitaban, no solamente se les quitaba la ayuda, sino que se pedía que devolvieran todo lo que habían recibido. Quedan entre, según las distintas versiones, entre 10.000 y 26.000. Como ven ahí, familias en la calle, ¿verdad? Ya si fueran solo 10.000 es un número enorme. En el año 2020 se prohíbe el SIRI porque se investiga y se prueba que tiene sesgos profundamente, sobre todo antimigrantes, y luego, bueno, en el año 2021, al inicio del 2021 cae la plana mayor del gobierno, un escándalo político por no solo el desarrollo de este sistema, sino que además todo el tiempo que se tardó antes de intervenir, ¿no es cierto? Porque eso también es parte del accidente. No es solo robustez del sistema, ¿no? Sino la falta de mecanismos de monitoreo, de auditoría del sistema de IA. Esto lo saco de la OCDE, justamente, del monitor de incidentes de la OCDE. Hay una definición que me parece nos puede venir muy bien a nosotros para tenerla presente. Un incidente de IA es un evento o serie de eventos en los que el desarrollo, uso o mal funcionamiento de un sistema de IA conduce a alguno de estos daños. 1, lesiones o daños a la salud de una persona o un grupo de gente. 2, interrupción de la gestión y operación de infraestructura crítica. 3, y acá nos importa particularmente a nosotros, 3 y 4, violaciones de derechos humanos o incumplimiento de la legislación que protege derechos fundamentales, laborales y de propiedad intelectual. 4, daño a la propiedad, las comunidades o el medio ambiente. Ven que 3 y 4 son propiamente territorio de nuestros quehaceres, ¿no es cierto? Después tenemos las distintas formas en la que los países e instituciones han abordado este furor normativo, como les decía yo al comienzo, esta furia que no empieza el año pasado, pero es que se vuelve visible en la conversación pública el año pasado, ya comienza en torno a 2016, 2017, 2018, 2019, comienza fuertemente cuando las ideas generativas empiezan a dar resultados importantes, ¿verdad? La OCDE misma, la UNESCO, con sus recomendaciones sobre ética de la inteligencia artificial, que de alguna manera son algo así como el estándar para nuestra región, en muchos casos. En la Argentina el año pasado hubo unas recomendaciones para una IA fiable. La Unión Europea con su legislación, en fin, Estados Unidos con su con su tensión en relación con su propio proyecto, ¿no? Porque Donald Trump había tenido una iniciativa que era hacer que la norma acerca de la IA fuera una norma de tipo industrial, como si fueran las normas ISO, las normas IDAM, las normas CEBESO. Bueno, había emitido un acto, digamos, que le delegaba al NIST, ¿no? La elaboración de una norma industrial para la inteligencia artificial, que de hecho está en marcha, hasta el 2028 se ha dado al NIST como tiempo para desarrollar su norma, los alemanes están haciendo otra, es decir, es un trabajo que está en marcha. Los británicos, el Reino Unido, el año pasado, en noviembre, crea una unidad especial de safety para la inteligencia artificial, dirigida por Giorgio Avenjo, nada menos, en Bletchley Park. Hace una primer cumbre, ahí crea un grupo especial y una organización público-privada de desarrollo también de investigaciones sobre safety, sobre seguridad. Insisto, safety, no security, ¿eh? No hablamos de delito, no hablamos de ciberdelito, robo a la propiedad, sino de seguridad. Es decir, que la robustez del sistema se alinee con valores sociales, se alinee con los derechos fundamentales, ¿no? O sea, nuestro campo, no el campo del problema del delito. Y digo, entre noviembre del año pasado y mayo de este año, que fue la segunda cumbre de Safety AI de este grupo liderado por Benjo y que tiene sede en Reino Unido, ya comenzaron las primeras investigaciones que arrojaron datos acerca de los problemas y los desafíos de seguridad
de los modelos de lenguaje grande, ¿no? Entre ellos que cualquier persona que pueda, dice el informe Benjo de mayo, es que cualquier persona que interactúa activamente con una IA, por ejemplo, puede llegar a desarrollos de doctorado en química. Porque esa te puede entrenar hasta ese nivel. Para decir un caso, ¿no?, de riesgo que identificaron estos equipos técnicos. Luego, no vamos a hablar de eso para nada, porque no es parte de nuestra agenda, pero sabemos que está en nuestra agenda de trabajo cómo pasamos a pensar de la ortopedia y la prótesis, digamos, la tecnología como mejoramiento del humano, a la coevolución, la optimización, la autonomatización y el rediseño del humano y del entorno. Entonces ahí tenemos otra conversación, no la vamos a desarrollar, ni mucho menos. Finalmente, en el campo del arte y el pensamiento, distintos actores nos permiten entrenar, experimentar, visualizar, ¿no?, escenarios posibles, potenciales, pues es sumamente útil para nosotros. Tengo muy poquito tiempo, tampoco me quiero extender muchísimo, pero algo vamos específicamente, ¿no? Recordar que la IA es un sueño que empezó a soñarse hace mucho tiempo, en los inicios mismos del Tecnoceno, ¿no? Vamos a ir acá. Así como Oppenheimer estaba en Los Álamos en la década del 40, ¿no?, tratando de desencadenar esa energía nuclear, en Bletchley Park, justamente donde el año pasado se hizo la cumbre de noviembre, con Giorgio Pinto a la cabeza, Alan Turing estaba liderando un equipo que buscó y logró desencriptar el famoso código Enigma, ¿no? Entonces digo, estas dos tecnologías vienen juntas desde los inicios mismos del Tecnoceno, ¿no?, y constituyen parte del pensamiento de la defensa, vamos a decirlo así, ¿no?, de las herramientas de la defensa. Luego, además, tiene muchos otros usos, pero esta dimensión, sin ella no podríamos entenderlo. Hay algunos elementos de estas IA generativas, sobre todo de las IA emergentes, que son muy importantes para nosotros, que tienen que ver con esta imagen de un modelo de computación que no solo sigue el razonamiento lógico-matemático, el modelo Turing, digamos, en última instancia, sino que además piensa que la estructura cerebral, la materialidad del cerebro, tiene algo que ver también con el desarrollo de la inteligencia o de las habilidades, algunas habilidades que nosotros consideramos inteligentes. Entonces también empiezan a pensar en imitar no solo el razonamiento lógico matemático, sino también imitar algo así como las conexiones neuronales, las redes neuronales. Entonces, en esas dos vías, asociacionista y lógico-matemática, se fueron a lo largo de todos estos años desarrollando primero algunas hipótesis, con algunos inviernos, ¿no?, momentos en los que no era tan posible avanzar porque no había capacidad de cómputo, porque no había desarrollo técnico material para poder probar esas ideas, ¿no? Pero bueno, las ideas de Turing de una máquina que haga como que habla, o que casi habla, un chat, ELIZA, ¿se acuerdan de Joseph Weizenbaum también? La computadora niño, es decir, la computadora que aprende, le debemos a Turing estas dos ideas, ¿no?, la computadora que aprende, el machine learning, la base de estas últimas ideas generativas. Y luego, bueno, la primera definición de ese término que tanto se discute hoy, ¿sirve hablar de IA? ¿Por qué hablamos de inteligencia artificial? ¿Por qué no es inteligente en esa artificial? ¿No? Esa discusión, que para mí es un poco ociosa, anticipo, me parece que ya está, ya lo pensamos así, saber que es una metáfora, como decimos sol de noche, no es un sol, no lo prendemos solo de noche, ¿no? Y se define en la década del 50 la idea de que podemos hacer que las máquinas hagan cosas que simulen algunas de las actividades que nosotros consideramos inteligentes, ¿no? Hay algunas definiciones de la IA que está bien recorrer para así vamos reconociendo algo del objeto, sistemas basados en máquinas que pueden, para un conjunto determinado de objetivos definidos por el ser humano, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. O bien sistemas capaces de procesar datos e información de una manera que se asemeja al comportamiento inteligente y abarca generalmente razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación y control de eso. Resolución de problemas, toma de decisiones, previsión,
sistemas informáticos que hacen cosas como las que hacía el cerebro, ¿no? Bueno, acá teníamos, les voy a dejar, para los que quieran algo de esta información, que es una suerte de línea del tiempo. Ven que les decía, hay unos inviernos de la IA, que tiene que ver con que las ideas están, pero no está todavía el herramental como para poder poner a prueba, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con redes neuronales requiere mucha capacidad de cómputo y requiere además datos, muchos datos, que eso fue Internet, ¿no? El esfuerzo de Internet, las plataformas. De ahí que estas ideas creativas, sobre todo los LLM, solo existen gracias a la plataformización, son acontecimientos profundamente imbricados, ¿no? Pero bueno, tenemos poquito tiempo y entonces ya casi que solo me queda contarles un par de cosas. La primera, y fundamental quizá, que es recorrer la construcción de algunas ideas sin las cuales, creo yo, no vemos lo mismo, ¿no? Se pueden ver otras cosas, por supuesto, pero con estas ideas vemos algo que no habríamos visto si no las tenemos así presentes. Por un lado, que las IA de las que estamos hablando, las nuevas IA emergentes, no son una tecnología, son lo que llamamos metatecnologías, son tecnologías que actúan sobre otros conjuntos técnicos, para la logística, para la medicina nuclear, para la alimentación, para la poda de la vid, en la industria del vino. Tecnologías que incrementan y automatizan el desarrollo de otras tecnologías, algunas de ellas lo que llamaríamos nosotros tecnologías sociales. No solo conjuntos técnicos ya completamente desantropomorfizados, sino algunos de ellos, conjuntos técnicos, en los que actúan humanos, digamos, ¿no? Como por ejemplo la redacción de dictámenes de una fiscalía. Es un conjunto técnico, es una fiscalía que tiene redacción de dictámenes, que tiene un procedimiento, reglas, entrenamiento. Cuando se automatiza con inteligencia artificial la redacción de dictámenes, se está automatizando una función específica de eso que se hacía con humanos. Una parte de la función. Hay otra parte que si no hay humanos que la realicen, la CIA no la van a poder automatizar. El ecosistema digital, dentro del cual se incluye la CIA, no es una herramienta. Yo creo que esta quizás junto con la que sigue son las más importantes. Lo primero que tenemos que bueno, ya lo decía Jacques Ellul en la década del 50, del siglo pasado, ¿no? Pero ahora esto está mucho más realizado, sobre todo después del shock de virtualización de la pandemia. Nosotros en estos ecosistemas digitales no interactuamos con ellos en tanto que herramienta. Esto no es una herramienta para mí. El ecosistema digital en el que actuamos es nuestro ambiente. Entonces el trato con ese ambiente no tiene que ver con la fórmula de lo elijo o no lo elijo, ¿no? Por ejemplo, no se trata de pensar los términos y condiciones de elegibilidad, porque yo no puedo no elegir entrar a una plataforma para poder hacer un trámite de documentación pública. Estoy obligada a hacerlo, es parte de mi ambiente. El tercero es más específico para nosotros, y es que la inteligencia artificial generativa, las IA generativas que conocemos hasta ahora, por lo menos tal como la conocemos, y en particular los modelos de lenguaje grandes, no son solo inteligencia artificial, son lo que llamaría yo sociedad artificial, y ahora vamos a ir ahí. Es decir, ahí es donde nosotros tenemos algo que hacer y que decir, pero todavía no estamos siendo, me parece, suficientemente claros en la enunciación de qué podríamos decir de todo esto que está ocurriendo. Creo que nuestra tarea más urgente es enfatizar este punto y atravesar las dificultades que ese punto nos va a exigir. Luego los otros dos son bastante parecidos a lo que ya vengo diciendo y creo que pueden ser más intuitivos para todos, que es que las IA pueden ser, en determinados usos críticos, como veíamos accidentes recién, tecnologías de riesgo para la calidad democrática, decíamos recién, de riesgo para la habitabilidad con el conjunto de derechos que consideramos necesarios para considerar que estamos justamente en un Estado de Derecho. Finalmente, les proponía hace un rato, insisto, no voy a poder desarrollar esto, pero por lo menos quisiera repetirlo, ¿no? Un poco, y es, habitualmente hemos entrado a la conversación de las inteligencias artificiales desde las ciencias sociales y de las humanidades bajo la
órbita y bajo la hospitalidad de la pregunta por la ética, lo cual, insisto, está muy bien, no tengo nada en contra de eso, solo creo que es insuficiente, no alcanza la ética, sino que además de pensar cuál es el uso ético de la IA, necesitamos defensas sistémicas en el uso de una tecnología de riesgo, como puede ser la nuclear, como puede ser la aeronáutica. Siempre doy esos dos ejemplos porque son los que se llaman las industrias ultra seguras. ¿Qué quiere decir? Que son el estándar de la seguridad en el mundo industrial, porque hay un accidente cada 1 millón de operaciones. Y yo creo que para las IA que se vienen en nuestro mundo ambiente cotidiano, necesitamos identificar aquellos usos de IA de riesgo en el que necesitamos el tipo de defensa en seguridad, en profundidad, que se utilizan en las industrias de la aeronáutica y de la energía nuclear, que son defensas que piensan todo el ciclo de vida, todo el momento de uso, que tienen monitoreo, que tienen auditoría, que tienen entrenamiento permanente y que además tienen instancias de investigación de accidentes permanentes que no son investigación judicial. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? Le hacemos un juicio a Google si hay un problema acerca de mi privacidad. No, eso está bien, insisto, esa dimensión analítica jurídica está bien, pero es insuficiente. Nosotros necesitamos una instancia de investigación sistémica que nos permita construir un ecosistema digital más robusto y más confiable, más seguro, ya que vamos a habitar ahí, que eso sea seguro para nuestra vida democrática. Eso requiere instituciones. Requiere, ¿se acuerdan las 4 escalas? Requiere algo de la escala 3, que justamente es lo que está siendo salteado en todo este acontecimiento de la digitalidad. La mediación social es aquello que está menguando, es aquello que está siendo de alguna manera debilitado. Y la idea es que el individuo se maneje directamente con la escala 4, ¿no? Del individuo a la gran escala. Aplique, ponga me gusta, opine, todos decimos, no hay ninguna edición, no hay ninguna instancia intermedia, no hay mediación. Bueno, esa falta de mediación es también el problema, digamos, de cómo tratar entonces con estos acontecimientos macro. Vuelvo al punto 3, ¿se acuerdan que les decía que la inteligencia artificial es también sociedad artificial? Particularmente si vemos hoy, porque todo lo que estamos diciendo siempre es el estado del arte casi hace un minuto, todo el tiempo cambiándose, esto es muy cambiante, pero bueno, algunas cosas son estables. Para que algo así como un modelo de lenguaje grande, un gran modelo de lenguaje pueda estar funcionando, se requieren como mínimo 3 grandes cosas muy en general, muy simplificadamente. Por un lado, un hardware que tenga una enorme capacidad de cálculo. Por otro lado, tipos particulares y combinados de software, ¿no? De instrucciones que tengan distintos niveles de aprendizaje automático, de machine learning, aprendizaje profundo, redes adversariales, digamos, hay distintos tipos y todas funcionan de manera diferente, pero más bien combinadas para construir una estructura robusta de predictibilidad de lo que va a dar como respuesta este modelo de lenguaje. Y finalmente, para que eso funcione, hace falta, decíamos hace un rato, datos, ¿no? Los famosos grandes datos. Datos que no llegan de manera directa, pero que se nutren de nuestra vida social, de nuestras interacciones en la red, de nuestras formas lingüísticas, de nuestras formas retóricas, de nuestros chistes, de nuestros hábitos, de lo que diríamos también el intelecto general de distintas culturas y de distintas sociedades durante muchos siglos. De allí que 1 y 2, efectivamente podemos decir, son inteligencia artificial, es decir, son el resultado del desarrollo de las ciencias de la computación, de las ciencias informáticas, de la matemática, de la física, ¿no? De las ciencias de sistemas, de los últimos 70 años como mínimo, ¿verdad? Más un montón de otros años anteriores de matemáticas, ¿no? Pero el tercer elemento es totalmente heterogéneo respecto de los otros, no tiene nada de inteligencia artificial, no sale de ningún laboratorio de ciencias de la computación. Este tercer elemento es la vida social, es nuestra vida lingüística, es nuestra vida de la mente, te hubiera dicho en otro momento.
son nuestros datos, son algunas programaciones que ordenan nuestros datos de una manera en particular, son el entrenamiento a partir de, insisto, nuestra creatividad colectiva. Entonces, el trato, y las formas también, las formas vinculares, no es solamente la vida imaginativa, sino también la vida social, los modos de relación históricamente consolidados, las prácticas, las instituciones. Eso entonces, esto es parte de lo que hacemos las ciencias sociales. No sé si de lo que hacemos, de lo que se supone que deberíamos saber las ciencias sociales. Para tratar con este gran conjunto técnico, la ciencia, los científicos, no son solamente científicos informáticos. O si son científicos de datos, son científicos de datos en el mismo sentido en que un investigador cualitativo es un científico de datos. ¿Sí? Entonces, cómo nosotros podemos intervenir en esta conversación va a depender, por supuesto, de nuestra imaginación, de nuestra capacidad política, pero también de nuestro involucramiento en este acontecimiento. Yo les decía que tenía mucho, así que algo voy a dejar. Para una iniciativa regional, era el título, y yo quería contrastar la posibilidad de iniciativa regional con las iniciativas que, sobre todo, vamos a decir así, nuestros vecinos más cercanos en Occidente, Estados Unidos desencadena una iniciativa de inteligencia artificial con todas las agencias de gobierno involucradas, ¿no? Su prioridad es liderar la IA. Su prioridad es ser el líder mundial de la inteligencia artificial. Y tiene la confiabilidad en un aspecto más, pero digamos, ¿no? La Unión Europea, en cambio, una estrategia, si quieren, más defensiva, desarrolla en su ley, la única hasta ahora, que es de carácter obligatorio para toda la Unión, un modelo de relación con la CIA que tiene que ver con una pirámide de riesgo y que mira los usos, que está atenta a los usos. Es decir, hay usos que son inaceptables: vigilancia masiva, manipulación de comportamiento, calificación social, otros que son de alto riesgo. Todos aquellos usos de IA que afecten el acceso al empleo, el acceso a la justicia, al acceso a la educación, el acceso a la salud, van a ser monitoreados, van a necesitar auditoría, van a necesitar investigación de incidentes como los que veíamos hace un rato. Hay otros que son usos con un riesgo limitado, que van a tener que decir, por ejemplo, usted está hablando con un chatbot, usted está hablando con una inteligencia artificial. Este artículo fue escrito por Flavia Costa, pero con el uso de una inteligencia artificial. O sea, hay que ser transparente, pero no está ni prohibido, ni mucho menos, y otros que están libres. En Europa, además, se construyen cada una de las instancias institucionales para poder sostener esa legislación. Entonces, decimos que si las IA aceleran el análisis y la gestión de lo social, para gobernarlas, decíamos, desencadenamos una energía para controlar ese desencadenamiento, para hacerlo fiable, para reducir su opacidad, es necesario crear o resignificar mediaciones existentes, ¿no? Resignificarlas para poder hacer un seguimiento en esos casos de alto riesgo. ¿Entiendes? Algo que hace la ley de la Unión Europea es que establece una temporalidad para informar incidentes de IA, desde que se desarrolla ese incidente al proveedor, a la autoridad nacional, a la autoridad internacional. En la ley de marzo, hasta marzo de este año, en 72 horas, a partir de marzo son 15 días máximo, o sea, les dio un poco más de tiempo, pero hay 15 días de tiempo para informar un incidente, no como en los Países Bajos que pasaron 5 años, ¿se acuerdan? Identificar escalas nos permite identificar riesgos diferenciados. El riesgo existencial, ¿hay riesgo existencial con la CIA? Sí, es un problema de la escala macro. Es una controversia de una escala macro. Los estados son meso. Eso sería el principal cambio para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a pensar al estado como nivel macro. En estos problemas de escala planetaria, los estados son meso. Entonces, para el Estado, los problemas asequibles son el deepfake, los sesgos, la vigilancia masiva, las desigualdades epistémicas de acceso, de agencia. Pero este problema no es un problema por ahora estatal. En todo caso, será interestatal. Y luego,
los casos de escala micro, la falta de transparencia en la educación, por ejemplo. Bueno, la IA de la educación tiene que ver con transparencia, son problemas específicos. Es decir, para cada escala, los riesgos, los desafíos, los problemas son específicos. Luego, sintetizando un poco, distinguir dos enfoques transversales a todas las escalas. El enfoque jurídico, que busca las causas, las normas y las regulaciones la ordenan, y eventualmente aplica sanciones. De un enfoque sociotécnico, un enfoque, digamos, investigativo, que busca no la causa, sino el factor que desencadena el acontecimiento. ¿Cuál fue la gestión de riesgo que permitió que las defensas no fluyeran para interceptar el error? Que piensa modos de protección y de seguridad dentro del sistema y que en última instancia hace recomendaciones al sistema para que el sistema sea más fiable. No le importa tanto la sanción, el resarcimiento, como que ya que vamos a habitar en un sistema que tenga IA, que por lo menos sepamos a dónde podemos actuar si queremos que ese sistema sea fiable. Bueno, acá les daba ejemplos, no tiene mucho sentido ahora metemos ahí porque es muy largo, pero sí, como les decía, de alguna manera a la escala macro con su geopolítica, sus modelos de lenguaje grandes, los grandes 4 factores de riesgo para esta IA macro, ¿no? Que tiene que ver con el riesgo existencial en última instancia, las carreras armamentísticas, los usos maliciosos de gran escala, las IA rebeldes, se llama IA rebelde. Luego, en cambio, donde nosotros podemos mirar más de cerca, los desarrollos e implementaciones regionales, nacionales, provinciales y locales. Esta sería nuestra escala todavía hoy, incluso a nivel regional, donde tenemos desafíos del desarrollo de la IA y luego desafíos del impacto de la IA, el uso de la IA concreto. O sea, tenemos desafíos del desarrollo, pero también qué va a pasar cuando esa IA fiable se ponga en práctica, qué va a pasar en el trabajo, en la educación, en la calidad de la información pública. Y ya, bueno, hay algunos estudios, porque en este caso les muestro algo de Argentina, pero donde los rojos son áreas de ocupaciones que van a ser afectadas, y se leen los estudios, las previsiones, por la IA generativa. Entonces, por ejemplo, la construcción, la de la construcción, no, o el trabajo doméstico, no, pero la gestión administrativa, la educación y la investigación, la compraventa informática, o sea, el Mercado Libre, Alibaba, ¿no? La gestión presupuestaria, los que estudian en ciencias económicas, los profesores, la gestión jurídico-legal, la producción de software, es decir, campos donde los últimos 40, 50 años los Estados-nación han invertido muchísimo en la formación de recursos, esos campos van a tener algún tipo de impacto, van a ser impactados por la IA y de alguna manera también es parte de los desafíos que tenemos que abordar. Y luego, bueno, lo micro, ahí tampoco me meto. Y acá sí cierro. Si tenemos que armar una agenda regional de trabajo interinstitucional, yo creo que tenemos algunas tareas bastante urgentes. Por un lado, los mapeos de normativa y de infraestructura. Los mapeos de desarrollo en el mundo de arte, particularmente, me parece interesante, pero bueno, pueden preguntarme por qué. El monitoreo de incidentes y accidentes de IA, y luego también el desarrollo de nuevas formaciones híbridas, ¿no? Con perspectiva sistémica, con curaduría de datos y demás experticias que nos permitan entrar en esa conversación de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Me salté deliberadamente el relevamiento de información y documentación sobre controversias, porque bueno, es parte del campo, es parte de lo que estamos haciendo ahora mismo, y tiene que ver con identificar cuáles son las controversias que en este momento están dando vuelta en torno a la IA, ¿no? Entonces, desde ¿cuán real es el riesgo existencial? ¿Hay verdadero riesgo o es una cortina de humo, digamos, ¿no? ¿Quién se apropia de la controversia? ¿Quiénes llevan adelante la discusión que define la controversia, que dirime la controversia, ¿no? Luego la controversia entre desarrollar la IA o gobernar la IA, ¿no? Si gobernamos mucho, no desarrollamos, si desarrollamos mucho, no gobernamos, digamos, ¿cómo trabajamos con eso? Y finalmente, hay quienes dicen que la propia investigación de incidentes de IA, que es algo de lo que venimos hablando, permite crear controversias que le saquen a la industria el monopolio sobre la controversia, que permitan volver pública la controversia. Gracias a que investigamos incidentes y los podemos poner, los podemos comunicar y los podemos explicar, vamos a poder también
quitarle a las grandes corporaciones algo que han hecho con mucha inteligencia en esta vuelta, no lo habían hecho con la energía nuclear, no lo habían hecho con lo hacen, lo están logrando casi con la IA, que es internalizar dentro de la industria la controversia por el gran riesgo existencial. Entonces, no es una controversia pública, es una controversia de técnicos. Pero bueno, ¿cómo hacemos para sacarle a los técnicos eso? Investigando incidentes y accidentes. Bueno, creo que con esto ya dije todo lo que tenía que decir. Acá hay algo de la investigación que hicimos el año pasado para la Universidad de Buenos Aires, que si quieren mirarla, pueden entrar ahí a verla. Y bueno, muchísimas gracias por escucha. Ojalá les interese algo de eso, que tengan alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, doctora Flavia Costa, por esta conferencia tan enriquecedora. Estoy segura que habrá varias dudas sobre el tema, entonces, bueno, vamos a elegir algunas para abrir la ronda de preguntas y respuestas. Si gustan escribirlas en el chat, por favor, quienes tengan dudas, comentarios, preguntas hacia la doctora. Yo voy leyendo. A ver, por aquí ya hay dos. Dice Julián Reynoso, quizás ampliar en el tema del relevamiento de cuestiones relativas al arte que mencionaste al final, Flavia. Y Lucio también, Marinsalda, perdón, Pastor, nos escribe, ¿en qué medida los conflictos actualmente abiertos, como guerra más convencional en Ucrania y contrainsurgente Palestina, están siendo utilizados como zonas experimentales para la aplicación de esta metatecnología en el campo de batalla, perdón? Vehículos no tripulados y demás usos, nos dicen. Claro, tal cual. Bueno, ya empiezo por esta, si les parece, y mientras si alguno tiene alguna más, la puede ir escribiendo. Julián, bueno, Julián, Lucio, los dos, gracias por la pregunta. A mí me parece muy importante, en parte por lo que dije al principio, estar atentos a lo que está ocurriendo en el mundo del arte, en general, de lo general a lo particular, ¿no? En general porque creo que primero creo que es un modo de conocimiento sumamente productivo el mundo del arte, el mundo de la cultura. Cuando digo arte, incluyo literatura, incluso poesía, digamos, no es solamente uno de los lenguajes, ¿no? Música, que sí, me parece que a pesar de que a nosotros nos cuesta en el mundo de la industria académica, nos cuesta recordar eso, ¿no? Nos está quedando un poco lejos, porque la especialización nos obliga a estar cada vez más especializados en nuestro campo, y eso es lógico también. Algo de este desencadenamiento de la gran escala, que es un desencadenamiento de una gran población, que es un desencadenamiento de una gran complejidad, quiere decir, algo de eso afecta, no, vamos a decirlo así con la metáfora informacional, nuestra capacidad de cómputo. No tenemos capacidad de cómputo para comprender esa complejidad y abarcarla. Pero está bien recordar que aquello otro también es un modo de conocimiento sin el cual nosotros no trabajamos bien. Entonces, eso en principio, si nosotros no estamos atentos a lo que ve esa parte del mundo que está creando ideas, imágenes, y está sintetizando imágenes, conceptos, intuiciones, sin la necesidad que tenemos nosotros de ser meticulosos con las fuentes, con la repetibilidad, ¿no? con la razonabilidad. Tienen un modo de conocimiento mucho más intuitivo, ¿no? Mucho más conexionista, justamente, mucho más asociativo, que a nosotros nos da herramientas. No es que hace lo mismo que nosotros, no, si hicieran lo mismo, harían lo que hacemos nosotros, pero justamente como no hacen lo mismo, estar atento a lo que ellos están haciendo nos indica mucho más a nosotros que si no estuviéramos mirando lo que ellos hacen. Nos da pautas en distintos niveles. Eso primero. En particular,
para este momento en relación con las inteligencias artificiales, además, el mundo del arte está siendo parte de la industria. Las grandes industrias tienen su festival de cine, su equipo de artistas, donde se ponen en práctica experimentaciones que no tienen que ver con el uso inmediato, que no tienen que ver con la aplicación específica, pero que permiten probar qué es lo que estos conjuntos técnicos pueden hacer. Entonces, mirar el mundo del arte es mirar el momento del pensamiento de este desarrollo técnico, hoy. ¿Sí? No sé, Midjourney tiene un festival de cine, por decir algo, ¿no? Es decir, está ocurriendo algo en la que, donde, además de esto que dije antes en general, en particular, ese campo hoy es particularmente denso para todos los actores. ¿En qué medida los conflictos de comportamiento? Sí, Lucio, lo que pasa es que un poquito algo de eso yo quise decir cuando te mostré lo de Oppenheimer y código Enigma. Es decir, pero Internet también es, o sea, históricamente son tecnologías de defensa. Entonces no hay que sorprenderse que, digamos, que vuelvan a seguir siendo usados en ese sentido, porque en verdad vienen de allí. Digamos, no es un uso alternativo o un uso opcional. Lo cual tampoco quiere decir que sea lo único que se hace con eso, ¿no? Quiere decir, no es que solo se usa para eso. Pero el campo, pero por otra parte, digo, el desarrollo, para quienes conocen algo de historia de las tecnologías, la guerra ha sido una enorme fuente de innovación tecnológica. Entonces, quiere decir, no hay que sorprenderse. Más bien, lo que habría que hacer es que rápidamente tener ese dato en el momento de leer, ¿no? Nunca olvidarse de eso, sería más que nunca hay que olvidarse de eso, pero sí, claro, ocurre. Me voy con las siguientes preguntas. ¿Qué tan Ariel, relevante será el impulsar el desarrollo de las IAs explicativas de Roberto Morales y de Ariel? Si se puede desarrollar las principales tensiones que observa respecto de la incorporación de la IA en educación. Yo veo acá justo frente a mí, la veo a Karina Maguregui, y creo que ella puede respondernos mucho mejor que yo la pregunta de Ariel, porque son expertos en educación. Yo, digamos, medio que lo que estoy haciendo es lo que ustedes vieron. Vieron que ahí no está la agenda de la educación primero, y entonces tampoco quiero hablar de lo que no sé tanto. Más bien los leo la leo a Karina, la leo a Mariana Ferrarelli, estoy atento a lo que están haciendo. Así que si después, Karina, querés abrir el micrófono, yo te cedo ahí la palabra un poquito. Luego, en cuanto a qué tal... Yo prefiero que contestes vos, Flavia, estás altísimamente capacitada para responder No, y pero este es tu espacio, así que a mí también me gustaría escucharte, así que no, prefiero que contestes vos. bueno, gracias, pero de verdad las tensiones principales con respecto a la incorporación yo no las tengo codificadas, como te podría decir las 5 controversias que yo estuve relevando, que digo, mira, está esta controversia sobre la IA, no te sabría hacer esa observación analítica, digamos, ya procesada. Lo que rápidamente puedo decir que aparece el problema de la evaluación, ¿viste? Yo lo que recuerdo, el problema de la evaluación, cómo vamos a evaluar los conocimientos, el problema del acompañamiento, que yo diría que también es la ventaja del acompañamiento. Yo estuve hace poco en Chile y me contaban en una universidad importante que ya tienen para posgrado tutores de IA para seguimiento de proyectos de investigación y de desarrollo en posgrado. Entonces, claro, eso puede dar una ventaja comparativa muy grande, porque obviamente nuestros tutores, personas, digamos, no pueden seguir a los estudiantes toda la semana, a todos a la vez, ¿no? Si hay un buen tutor de IA, puede hacer algo muy interesante. Entonces me parece que ahí tenemos una tensión en ciernes, digamos, que tiene que ver con también la desigualdad de acceso a esa herramienta. Además de que quizá la herramienta esté muy sesgada, que decir que también oriente el crecimiento en un sentido pero no en otro, digamos, ¿no? O sea, pero me parece que es una herramienta sin duda. Y con respecto a lo primero que dije, lo de la evaluación, creo que claramente nos obliga a pensar la instancia de la evaluación, ¿no? En muchos sentidos. Nos va a obligar. También creo que nos va a obligar, y es el tercero, a pensar las experticias, cuáles se están haciendo, cuáles van a ser y cómo vamos a
a tratar con eso. Algo que yo veo en particular, no quiero decir que lo que yo vea, y que les digo a todos esto, es una tontería decirlo, pero hay que decirlo. La escala también, me apoya la escala a mí en esto, o sea, me apoyo en la idea de la escala más macro. Cada vez más, lo que uno ve, por más que trabaje muchísimo, es solo muy parcial. Yo veo una parte de lo que está ocurriendo, y otra persona ve otra parte de lo que está ocurriendo, y si no vemos juntos, no vamos a ver, no digo la totalidad, pero no vamos a ver bien. Entonces, yo les cuento lo que yo veo. Las universidades estamos dejando de ser el espacio fundamental en el que se están dando estos debates y estos desarrollos. Tanto en el mundo de las ingenierías, la ciencia de la computación, la ciencia de la informática, como en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la conducción de conductas, el campo de la psicología experimental. El hecho de que ese cuerpo crítico de saber se esté desplazando, se haya desplazado a laboratorios privados, a espacios de desarrollo privados, tiene efectos en la construcción de conocimiento, tiene efectos en la construcción colectiva de lo que es, digamos, de los desarrollos, y tiene efectos también, por supuesto, en la posibilidad de la ampliación democrática, ¿no? Que tiene, digamos, porque el etos científico técnico, con todos los problemas de la tecnociencia, con todas las dificultades enormes que tiene, sigue teniendo una zona, digamos, de cierta solidaridad del conocimiento colectivo, ¿no? Que en el mundo corporativo no hay. Entonces, creo que ese problema para nosotros es serio, es severo, quizás el más severo de todos los que yo veo. ¿Qué tan relevante es el impulso de desarrollo de las IAs explicativas? Roberto, ¿podrías dar un pequeño ejemplo de eso que estás preguntando? A ver si entiendo qué preguntas. Si gusta, doctora, vamos con la siguiente pregunta y ahorita regresamos, porque nos está comiendo un poco el tiempo. Ajá. Si podés, Roberto, escribila, si no. ¿Está escribiendo? Creo que sí, a ver. Bueno, si quiere, vamos con la siguiente y regresamos. Va. Sí, o dos más, ponele, si querés, y vamos. Justo. Dos más esta es de Leticia Almeida. Ella dice, en el contexto de la censura aplicada por corporaciones dueñas de plataformas, infraestructuras y tecnologías de inteligencia artificial, ¿cómo deberíamos equilibrar la protección contra contenidos dañinos con la importantísima garantía de la libertad de expresión? Ella pregunta si es necesaria una regulación más estricta para asegurar que esta censura no limite derechos fundamentales. ¿Cómo salir del problema de los sesgos? Sí, con respecto a la primera de las dos preguntas, yo te diría que es posiblemente un problema que tengamos que trabajar, digamos, que tengamos que pensar. Yo no creo que con las herramientas que teníamos sea con lo que vamos a resolver esa tensión, ¿no? Esa dialéctica entre libertad y protección. Me parece que es parte de la tensión constitutiva de Nuevo Campo. No se me ocurre ya mismo una respuesta. Sí es un tema con el que vamos a tratar, con el que vamos a convivir de acá en adelante. No sé exactamente cómo se lo puede enfocar. Sí creo alguna cosa, creo que algo de eso menciono. Sí estoy segura que no se enfoca ese problema bien, por lo menos para mí, desde mi perspectiva teórica, pero también, por supuesto, político, epistemológica, si pensamos que se resuelve entre personas. No es el individuo el que está acá en juego, me parece a mí, es la escala, es decir, la mediación, son mediaciones lo que tenemos que imaginar, no instrumentos, en el sentido de una ley o una aplicación informática, sino que es algo un poco, ¿no?, con mayor densidad histórica y con mayor densidad sociotécnica. Me parece que estamos necesitando densificar esas instancias para tratar estos problemas. Por eso también es cierto que estos lugares son fundamentales, pero tienen que de alguna manera ser parte de una vida institucional, estas preguntas.
¿no? No solamente de una vida personal, de una reflexión intelectual, de un intelectual o de un grupo de intelectuales. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero me parece que es parte de aquello con lo que nosotros estamos pensando todo el tiempo. Probablemente sea parte de esa pregunta acerca de, no sé, la crisis de la educación, ¿no? La crisis de la escuela, bueno, algo de esta misma pregunta. Pensando en la pandemia, yo creo que está muy bien, Flora. A mí me parece que la pandemia para lo que en esta perspectiva nos dejó es fortalecer en todos los campos la pregunta sistémica. Para mí el enfoque sistémico es lo que más necesitamos fortalecer. El enfoque sistémico dentro del propio campo de la salud, por ejemplo, es reconocer el sistema, volverlo más razonable, volverlo más previsible. Yo sé que todo eso parece al mismo tiempo absurdo, burocratizador e imposible. Yo entiendo lo primero que uno tiene, la idea de que eso no tiene sentido. Sin embargo, creo que es el único esfuerzo que podemos inteligentemente hacer con todos los desbordes que va a tener ese esfuerzo, ¿no? Con todos los excesos y las faltas que va a tener. Porque si no pensamos sistémicamente, estamos más solos ante el problema. Que si la relación del individuo con la escala humana, con la escala social, ya era de cierta tensión. La relación del individuo con la escala macro-macro es estamos en un océano nadando con una tablita de surf. O sea, no hay manera de atravesarlo. El individuo no va a tener manera de atravesar esa instancia. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no hay manera. Entonces, solamente, ¿se acuerdan? No sé si alguno vio en Netflix la película que se llama... ¿cómo se llama? De Julia Roberts. Sam Snail, que hay una cine catástrofe informático. Se van de vacaciones a Long Island y de pronto empiezan a colapsar los sistemas y todos los personajes lo que hacen es miran para arriba, con cara de no entienden nada, ¿no? Y todo el tiempo están así, y es la escena del individuo frente a la escala macro. No hay mediación que pueda... Entonces, la única forma es intentar reconstruir esa mediación. Bueno, obviamente toda la fuerza política contemporánea parece ir en contra de eso, pero yo creo que hay que leerlo como un síntoma, eso, justamente, síntoma de que este acontecimiento es tan problemático por esa misma fuerza, ¿no? O que esa misma fuerza que por un lado, perdón que lo diga en estos términos, pero yo hablo como si fuera de socióloga del siglo XIX, que en una psicosis colectiva, ¿no? En una especie de psicosis de masas, estamos yendo a la destrucción, es justamente eso lo que nos dice hacia dónde hay que ir. O sea, no hay mucha manera, me parece, de comprender la conciencia y decir, claro, como estamos todos locos, en realidad lo que hay que hacer es, aunque nos parezca absurdo, girar y empezar a decir, bueno, ¿en qué sistemas actuamos? ¿Quiénes son las instancias que pueden dirimir una controversia dentro de este sistema? ¿Cómo se vuelve más racional el sistema? ¿No? También a todos los que no son argentinos les digo, hablamos de Argentina, ¿no? O sea, no lo entenderían si no estuvieran aquí. Pero estando aquí, esto que digo tiene un montón de sentido, me parece, para algunos de nosotros. La dificultad para abordar esa mediación, ¿no? Y confiar en ella y no solamente instalarse allí como individuo. En las universidades el uso de IA puede ser un desafío tal cual. Datos por un lado, la creatividad de la persona. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, hay distintas escalas de problemas. Hay escalas para las cuales hay algunas profesiones que van a ver, de hecho está ocurriendo ya, no sé, en Hollywood, entre los guionistas, que son, esta instancia es disruptiva, es una tecnología, una metatecnología que para algunas profesiones es disruptiva. Viene a romper un orden de cosas. Y eso me parece que, bueno, hay luchas ahí, y no es que podemos decir cómo se van a desarrollar esas luchas, lo que podemos decir es que esas luchas están en marcha porque ese acontecimiento efectivamente toca intereses muy poderosos y a veces muy poco protegidos, ¿no? Es decir, al mismo tiempo. Ahora bien, dicho esto, en lo personal, yo no creo,
ninguna de las dos cosas, digamos. No creo ni que las IA, las realmente existentes son bastante torpes en muchas cuestiones creativas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se usen igual. Los correctores de texto son bastante flojos en relación con un buen corrector humano, y sin embargo los diarios de muchos de nuestros países ya solo usan correctores de texto automáticos. O sea, hemos bajado la calidad. La incorporación tecnológica no mejoró la calidad, la empeoró, pero se convirtió en un estándar porque es más barato. Entonces, esos son luchas concretas, ¿no? Lo cual no quiere decir que en algunos casos los sistemas técnicos no se vuelvan realmente muy buenos. En traducción mejoraron muchísimo, muchísimo. Y eso para mí no va en contra de la creatividad humana, necesariamente. No es que va en contra. Incluso podría llegar a ser muy virtuoso. Ahora bien, acá lo importante también es no olvidar la pregunta sobre la pregunta de la defensa. Es decir, no hay un sujeto de la historia que sea la especie. Porque esa es una falsa antropología filosófica. La especie humana, está bien, bueno, en el muy largo plazo puede ser, pero las poblaciones humanas tienen al conflicto como una categoría constitutiva, y eso es lo que las ciencias sociales sabemos desde siempre. Digamos. O sea, parte de nuestro saber es decir, no, muchachos, no es la especie. Acá, bueno, un poco lo del antropoceno fue esa discusión, ¿se acuerdan? Bueno, no es el antropos en general, digamos. Es una sociedad capitalista particular en un momento particular de desarrollo. Bueno, acá es lo mismo, no es la especie, es un conjunto de intereses. La tecnología no representa a la especie. Estas tecnologías no representan el desarrollo de la especie, representan el desarrollo de un conjunto de intereses. Entonces, estas preguntas entonces son políticas. En relación con ciertas disrupciones, determinadas posiciones políticas verán esto como un problema o como una solución. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Porque decimos la utopía. No, miren, la utopía no existe. Para lo que algunos es una utopía, para otros es una distopía. No hay una utopía humana, no existe eso. Porque el conflicto, digo, dado que estamos en un conjunto de instituciones sociales, que estudia lo social, el conflicto es constitutivo de lo social. No es un anexo, no es algo historial, no es histórico. Sí, en cada momento histórico el conflicto se da de una manera específica, pero es transhistórico el hecho de que las sociedades humanas están en conflicto, habitan en conflicto, porque la desigualdad no la inventó el capitalismo. La desigualdad es un hecho que viene con la humanidad. El cuerpo es desigual, digamos, es decir, ¿no? Somos desiguales por donde estamos ubicados en una generación, por donde estamos ubicados en la dotación física. La igualdad no es un hecho real, es un hecho moral. Queremos ir a la igualdad. Es un hecho, no, una voluntad, pero ¿se entiende eso que sí? Entonces esas desigualdades provocan siempre conflicto, a eso voy, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, estas preguntas no tienen una respuesta única, son preguntas políticas. Esa sería la primera advertencia, digamos, no creer que porque hablamos de tecnología o de ciencia, hablamos de la especie. No tiene sentido pensarlo así. A eso vamos también cuando decimos la tecnología no es una herramienta. O sea, no es una herramienta neutral, son materializaciones de intereses. Todo objeto técnico es la materialización de un interés. Entonces no puede ser nunca neutral. Después lo usamos todos. Sí, bueno, según todos, no hay un 35% de la gente que todavía no tiene 60. Pero bueno, no sé, quizás me vertí en me desbanté en un sentido que quizás era una obviedad. ¿Qué ámbitos concretos de inserción profesional? Ok, ¿qué empresas, consultorías, laboratorios existen en Argentina? No existe nada así parecido en nuestro relevamiento. Sí existen en el mundo, ojo, pero no existen así como institucionalizados. Pero yo creo que voy a decir algo que no sé si, voy a inventar una respuesta a esto. Yo creo que algo de lo que nos está pasando ahora se parece a lo que hacen los escritores o lo que hacen los artistas, que inventan su público. Yo creo que tenemos que desarrollar esa tarea.
no está hecha. No es que no es que hay un lugar donde tenemos que trabajar, tenemos que crear el lugar donde vamos a trabajar. Tenemos que crear el piso donde vamos a pisar. Tenemos un montón de herramientas para eso, me parece. Pero no está hecho, esa imagen del mundo que viene no está escrita, no está diseñada, no está imaginada. No hay películas que imaginen eso. Yo digo literalmente, no me parece que esté pensado. Va a existir la consultoría política, va a existir, ya sabemos un montón de cosas que ya existen, de hecho. Pero me parece que todavía tenemos mucho más por hacer. Investigación de accidentes e incidentes claramente para mí es un campo que hay que hacer, que hay que construir en las ciencias sociales. Trabajar en entender dónde falla el sistema, por qué falla el sistema. Para mí eso es súper importante. Por supuesto que ya hay muchísima gente trabajando en comunicación, ¿no? Eso desde ya, que es el campo que se mantiene como cada vez más la comunicación sería como la ingeniería, ¿no? Es como la transversal. Todo el mundo tiene que saber comunicar. Es una habilidad transversal hoy. Lo cual no quiere decir que todos la tengamos, ¿no? Obviamente. IA explicativa, una IA en la que hay transparencia sobre qué variables están involucradas para su creación y qué reglas ocupa para tomar sus decisiones. Ok, y vos decías, la pregunta, Roberta, gracias, era ¿qué necesidad tenemos de esa IA explicativa? Ok, bueno, vos te estás dando un poco la respuesta a una de las preguntas, que bueno, parte de nuestro trabajo va a ser ese posiblemente. O sea, construir esa explicación. Porque digo, uno imagina que la IA explicativa viene y ya se explica, pero ustedes son conscientes, ¿no? De todas las capas de mediación que han pasado para poder entender esta conversación. ¿No? Es decir, los niveles primario, secundario, especialización, es decir, porque ir conociendo cada cosa es un montón de tiempo, ¿no? Es entrenamiento, es ir adquiriendo distintos conocimientos para poder llegar a esto. Entonces, cada una de estas explicaciones no son inmediatas, que si no es que, bueno, me compro el manual, me lo instalo, con esto tengo ya la explicación. Quizás son años de explicarse a uno mismo y explicarle a otros y construir trayectos de formación donde esa explicación vuelva. Siempre digo lo mismo y creo que es muy importante, por eso lo digo, porque realmente creo que es importante. Hay un documental de Herzog que se llama Lo and Behold. Es de 2016 y trata sobre los orígenes de Internet. En Lo and Behold hay un entrevistado que se llama Sebastian Thrun, T-H-U-R-N, Thrun. Thrun es un científico de inteligencia artificial que además creó una suerte de universidad pública en línea para enseñar inteligencia artificial a personas de muy distintas partes del mundo, que no necesariamente tengan que pagar Stanford o el MIT, ¿no? Entonces, bueno, cuenta esa experiencia, y en la entrevista breve que está en la película, él dice, las máquinas hacen algo que nosotros las personas no hacemos muy bien, que es compartir información. Una vez que uno aprende algo, todos la aprenden. Y eso que parece una cosa de una perogrullada, una verdad de perogrullo, es lo que yo llamaría el accidente del tiempo, siguiente a Virilio. Es algo ante lo cual nosotros como seres humanos nos estamos enfrentando y no tenemos muy claro qué nos va a pasar después. Estamos frente a un accidente del tiempo porque la generación de estos aparatos con los que evolucionamos, cambia cada entre 5 y 7 años. Aprenden algo nuevo y hacen otra cosa digamos, y externalizan memoria humana acá. Entonces acá hay un montón de cosas que se hacen ya automatizadamente, eso ya dejamos de calcular, dejamos de hacer cosas porque ya está acá. Y nosotros, cada 20, circa, empezamos de cero. Aprender a caminar, aprender a hablar un idioma, aprender a multiplicar, aprender qué es la computación científica. Y eso en algún momento va a producir un gap tan grande que nosotros no logramos imaginar con qué van a vivir dentro de 20, 30, 60, 80 años. ¿Se entiende lo que es el escenario que estamos planteando? No es que vamos a ser muy distintos, qué sé yo, no quiere decir que ese accidente sea una catástrofe, ¿se entiende? Lo que quiere decir es que va a ser muy distinto al escenario actual en algún sentido. Nuestra explicación, esas explicaciones, me refiero a lo explicativo, que hablaba recién Roberto. Porque hoy ya
un piloto de avión no sabe cómo funciona el avión. Y hace 30 años un piloto de avión se caía en el Amazonas y arreglaba con sus manos el avión y volvía a volar. Hoy un mecánico no sabe cómo anda. Vieron que uno va al mecánico, el mecánico dice, no, llegué hasta acá, ahora llévalo a tal lado porque esto es electrónico, dice el mecánico. Y hace 30 años un mecánico abría el auto, lo cerraba y lo hacía de nuevo. Bueno, a eso llamo yo el accidente. Porque lo explicativo va a tener cada vez más capas. Y si queremos reconstruir todas las capas, bueno, tenés que hacer un postdoctorado. Y no lo vos necesitas resolver el problema para octubre, porque te vas de viaje, te necesitas llevarte la compu. Eso es lo que quiere decir, esto último. Pero el otro no. Cuando yo era chica, yo podía ver los clásicos del cine del siglo XX. ¿Y saben qué es lo que significaba eso? Eran los clásicos del cine de todo el lenguaje cinematográfico. Era la historia del cine. Hoy ningún niño podría hacer eso. Entonces, el salto de escala implica todas estas dimensiones de lo que estamos hablando. Es el salto de escala. Lo que estamos hablando es el salto de escala. Estamos ante una transformación de escenario que realmente no podemos vislumbrar. Insisto, no necesariamente es catastrófico, pero lo que vemos es que ese gap va creciendo y también lo que sí es quizás es dramático, no sé, catastrófico, es que la desigualdad también se va a volver muy densa. Si la desigualdad de acceso no intenta por lo menos ser cubierta, esa brecha, y también porque piensen que a todo esto además se le suman los neurochips, se le suma además la biotecnología. Entonces, bueno, es Neurolink, quiere decir que vamos de la mano otra vez. Entonces, bueno, sí, el escenario se complejiza cada vez más. Insisto, no es que sea catastrófico, pero la pregunta por el futuro se hace al mismo tiempo como entre fantasiosa y ociosa y urgente. ¿Me entiendes? Es fantasioso, qué sé yo qué puede pasar. Y al mismo tiempo se vuelve urgente porque es verdad que tenemos que orientar algo hacia ahí, porque si no, creo yo, y ahí me callo ya. El problema es que las ciencias sociales y las humanas se desacoplen de esta conversación. Digan, bueno, esto es un problema de las ingenierías. Nosotros nos ocupamos de lo micro. Lo nuestro es lo micro. No es que está mal, porque por supuesto lo micro hay que atenderlo. Pero todo esto va ocurriendo. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por sus respuestas, gracias a todas y todos por sus preguntas. Hemos llegado al final de la sesión y para cerrar el evento tengo el gusto de ceder la palabra al doctor Miguel Ángel Barrera. Él es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, así que adelante, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Saludos desde el Caribe mexicano, acá en la ciudad de Chetumal, fronteriza con Belice. Un gusto saludarlos a nombre también de Luis Josué, que es con quienes gestamos este pequeño proyecto y este seminario para discutir un poco más, ¿no?, sobre la inteligencia artificial en las ciencias sociales. Y justo me parece que esta ponencia, esta conferencia, toca un tema bien sensible, ¿no? ¿En qué punto del partido hemos comenzado a perder o a reencontrar la brújula sobre el uso, la intervención y la apropiación que tenemos de la inteligencia artificial hacia la vida cotidiana, ¿no? Esta lámina donde la ponente hablaba de las restricciones chinas, las etiquetitas, ¿no? Si protestabas o no, pues no estamos tan lejos, ¿no? Por acá nos llegaron muchas noticias de que allá en Argentina también se estaba haciendo una especie de reprimenda, no, a lo mejor no tan digital, pero sí al inicio del mandato de Javier Milei, ¿no? Que había una especie como de represión a la gente que estaba intentando protestar o que se iban a condicionar algunos programas sociales. Pues me parece que ahí se aplica, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, o cuando veas las ciberbarbas de tu vecino cortar, hay que poner las propias a remojar, ¿no? Igual, me parece un tema también bien interesante y que hemos empezado a discutir acá en la Autónoma de Quintana Roo, que por ahí veo algunos de mis estudiantes conectados, es justamente este sesgo algorítmico, ¿no? Nosotros acá trabajamos inteligencia artificial en la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública y justo hemos estado discutiendo
el papel de la inteligencia artificial en el diseño de la política social, ¿no? Y cómo este sesgo algorítmico puede comenzar a generar algunas etiquetas que no necesariamente podrían y necesitan ser positivas y que deben de repensarse, ¿no? Además de algunas cuestiones éticas y de transparencia, de accountability, en términos de la transparencia, pues me parecen importantísimos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a la conferencista. Creo que nos deja con muchísimo material para la discusión, para seguir engrandeciendo esta frontera del conocimiento que pretendemos trabajar desde todos los rincones de América Latina en este esfuerzo colectivo. También muchísimas gracias a todos los colegas, compañeros, compañeras, compañeros que se han conectado. Y pues seguimos en sintonía, ¿no? Para los siguientes espacios, para la cuarta sesión de este Seminario Internacional Permanente de Inteligencia Artificial en las Ciencias Sociales. Muchísimas gracias a Elisa también, que fungieron allá en la Universidad Simón Bolívar como host del evento. Y pues sería todo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes o buenos días.